alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida la prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque procederero a prueba de un fuego, sea hallada la alabanza y gloria y la honra de cuanto sea manifestado Jesucristo. Lo que está diciendo es que más adelante, sí, viene una prueba de fuego, viene una prueba mayor. Eso, las pruebas de fuego son pruebas que purifican. Eso es lo que significa perecedero, ¿sí? Que es algo que viene más adelante. Cambio. Hermano Rodrigo, es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, 6 adelante o 4. El 6 y el 7, mi hermano. El 6 y el 7. Profe, y lo interesante de estos versículos es que se prueba la fe, ¿verdad? Pero para el momento cuando se ha manifestado Jesucristo en la persona, ¿verdad? Cambio. Excelente, totalmente, Julito, cambio. Y quiere que crezca esa semilla, ¿no? Ese grano de mostaza, que crezca en la prueba y será glorificado él, ¿verdad? Por esa prueba, por la fe que se está llevando a cabo. Cambio. Entonces ahí tenemos varios propósitos de las aflicciones según estos versículos, ¿sí? La pregunta es ¿por qué tiene que ser probada la fe? Creo que es por un propósito, hermano Rodrigo, hermanos, para un crecimiento. Creo que tiene que ser probado por un crecimiento, para un crecimiento totalmente, a que nuestra fe vaya creciendo, nuestra confianza vaya creciendo y realmente nos sometamos a Dios. Hay momentos que vamos a encontrar con personas muy difíciles, hay momentos que vamos a encontrar con personas que realmente vamos a ocupar la paciencia de Dios, vamos a ocupar esa paciencia, de esa mansedumbre y bueno, los frutos del Espíritu Santo, de ese amor. Adelante, Hay un poquito más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. La pregunta que recién hacía era, si Dios no sabe qué fe tenemos. Sí, Dios sabe qué fe tenemos, pero lo que no sabemos qué tipo de fe tenemos somos nosotros hasta que nuestra es probada. Por ejemplo, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que entregase a su hijo? ¿Dios dudaba de la fe de Abraham? No, Dios no tiene dudas, Dios conoce nuestros corazones, Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Pero Abraham no sabía hasta dónde era capaz de llegar por Dios hasta que él mismo... Hay un poquito más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. La pregunta que recién hacía era, si Dios no sabe qué fe tenemos. Sí, Dios sabe qué fe tenemos, pero lo que no sabemos qué tipo de fe tenemos somos nosotros hasta que nuestra es probada. Por ejemplo, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que entregase a su hijo? ¿Dios dudaba de la fe de Abraham? No, Dios no tiene dudas, Dios conoce nuestros corazones, Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Pero Abraham no sabía hasta dónde era capaz de llegar por Dios hasta que él mismo se lo demostró a sí mismo. No era una demostración a Dios. Muchos dicen, le demostró a Dios. No, ¿cómo le demostró a Dios si Dios ya sabe todo? Ya Dios lo vio. El que Dios quería demostrar era el mismo Abraham, que su fe era una fe que era capaz de hacerlo ir a todos lados. Pero nunca lo iba a saber hasta que no fuese puesto a prueba. Adelante con Primera de Pedro 4 al 12. 4 versículos 12 y 13, cambia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
creo que dijo 14 también, bueno, lo voy a leer. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso... Se te cayó, Julio. Excelente el versículo 14. Vale el versículo 14. La pregunta de este versículo: ¿por qué debemos gozarnos en los padecimientos? ¿Por qué deberíamos gozarnos en los padecimientos? Cambia. Porque es Cristo el que está pasando ese fuego. Cristo lleva esa cruz y no nosotros, ¿no? Así como también decía que Abraham, ¿no?, que entregó a su hijo para sacrificarlo, pensando él más adelante que Dios, siendo omnipotente, si lo sacrificaba, él lo iba a levantar, ¿no?, de entre los muertos. Tal vez esa era esa fe, ¿no?, así, que lo iba a revivir o no sé, pero algo iba a hacer, pensando él así, ¿no? Cambio. ¿Me pueden repetir la cita? No, quedé corto ahí en dónde era. Cambio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Una enseñanza muy simple. Imaginemos que podemos estar exactamente igual que Cristo, pasando sus mismos padecimientos. Cristo fue vituperado, yo soy vituperado. O sea, vamos al punto práctico. Alguien me dice: este cristiano está loco, ustedes que creen en unicornios, ustedes que creen en cosas raras, en cosas que no existen, ustedes que se creen los gloria de Dios, los aleluyas, que los perdonados por Dios, y tantas cosas ofensivas, de las más suaves estoy hablando, ¿no? Hay cosas mucho más graves. Debemos gozarnos, porque estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo padeció, yo lo estoy padeciendo juntamente con Cristo. Entonces, para que también Cristo en la revelación nos gocemos con gran alegría, ¿no? Si yo pasé lo mismo que el Señor, la vida es marca de Cristo. Si no lo decía con tristeza: qué pena, me tratan mal, mire, no sé qué hacer, Señor, me tratan mal, se burlan de mí, Dios mío, ¿no? Eso queda para el Antiguo Testamento, para David, cuando se quejaba ante Dios: Señor, véngate a mis enemigos. No, Señor, perdóname, no sabe lo que hacen. Gracias, Señor, porque estoy padeciendo los padecimientos de tu Hijo en mi vida. Estar alegres, porque estamos siendo copartícipes, participantes de los padecimientos de Cristo. Esto debería ser causa de gozo y no de tristeza. Cambio. Sí, siempre hay que tener presente, ¿no?, que ya no vivimos nosotros, porque lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe, en el Hijo de Dios, ¿no?, el que se entregó por nosotros. Y pues ya no vivimos nosotros, sino Cristo es la cabeza, la simiente, ¿no? Como dice ahí, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la fe, ¿verdad?, que debemos de tener, que aunque muramos, aunque se hagan pedazos, Él no muere, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Cambio. Hay una cosa que tenemos que tener cuando somos criticados y cuando estamos pasando por situaciones así: es fruto de que estamos en Cristo y permanecemos en esto, porque cuando no somos criticados, no hay nada de eso, pues básicamente quiere decir... Bueno, no sé si pisé a alguien. Como decía por ahí el otro profesor Bismanía, ¿no? A veces pensamos que estamos luchando nosotros mismos contra este mundo, pero se nos olvida que Cristo es el que lucha por nosotros en todas las ocasiones. A veces pensamos que yo ayuno y yo oro, pero no, Cristo es el que ora, Cristo es el que lucha, el que habla, el que sufre, el que camina, el que piensa, porque usted ya no tiene la mente del mundo, sino la mente de Cristo.
bueno, la tenemos, ¿no? Es lo que debemos de tener presente. Cambio. Vámonos a Hebreos, capítulo 12, versículos 8 al 4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos en los versículos que leíamos en Primera de Pedro, por qué debemos gozarnos en los padecimientos? Porque estamos siendo copartícipes de los padecimientos de Cristo. Y en el contexto afirma esa idea de una manera profunda, ¿no? De una manera muy, muy profunda. Incluso si por ser llamados cristianos somos llamados chores, asesinos, ¿cuántas cosas nos pueden acusar? Hay en países que se quebranta la ley, hay países que está prohibido hablar en nombre de Cristo, predicar el Evangelio, tener una Biblia. Ya es ley, parte de la ley, las leyes musulmanas son así estrictas. Entonces, bueno, somos malhechores en esos países por hacer lo que hacemos. Hebreos, capítulo 2. Ay, profe, ya lo pisé. Bueno, no fue mi intención, yo quería contestar ahí. No, pues adelante con el cambio, profe, disculpe. Estaba por decir justo cambio. Hebreos 12 del 4 al 8, cambio. Profe, llamada hace ratito y tuve que contar. Entonces, pues déjeme usar Hebreos, pues yo creo que alguien ahí a lo mejor lo va a tener, ¿verdad? Si no, vuelve a repetir la cita y ya lo busco, cambio. Ay, ya me adelanté. Hebreos, nada más tengo en la mente, ¿no? ¿Cuál es? No es 12.6 o 11.6, 11.4, perdón, cambio. Amén, es 12 del 2 al 4, ¿no? Dice en el nombre del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis recibido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sigo o ahí, profe? Bien, Hebreos 12 del 4 al 8. Hebreos capítulo 12 del 4 al 8. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos. Buenos días a todos. ¿Quién anda por aquí? Cambio. Buenos. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cambio. Wow, qué versículo tan impresionante, ¿no? Deberíamos tenerlo de memoria este versículo. ¿Cuál es el otro propósito del sufrimiento de acuerdo a estos versículos? Cambio. Amén. Bueno, la disciplina del Señor es muy importante porque Él disciplina a los que ama, tal como dice la palabra, ¿cierto? Porque hay una enseñanza a través de la disciplina, y es justamente lo que el Señor quiere llegar con nosotros, a enseñarnos la verdad, el camino, cómo conducirnos.
cómo seguir